Hola, buenas tardes. Somos Confine Arquitectura. Soy Erika Y yo, Andrés, y nos bienvenidos. encontramos en Privada del Fresno, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y yo soy Abraham. Bienvenidos, jóvenes. Arquitectos, muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación a compartir su trabajo. Pues ya nos dijeron que estamos en San Cristóbal, pero ¿en qué parte de San Cristóbal de las Casas? Estamos al poniente de la ciudad, digamos, tomando como referencia el centro de San Cristóbal de las Casas, camino Excelente. a San Juan Chamula. Buenísimo. ¿Y cómo surge este proyecto? Teníamos, obviamente, invitamos a un inversionista para desarrollar el proyecto para venta de casas. Obviamente hicimos un análisis del mercado para que pudiera ser competencia y tuviera éxito comercial. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias. Me gustó mucho el acceso, ¿no? La piedra, el color cemento y los fresnos que le dan una atmósfera, ¿verdad? Una sombra. Sí, esos árboles ya existían obviamente en el terreno y son fresno, y precisamente por eso el proyecto se llama el fresno. Y la piedra, como es del lugar, digamos, de la región, pues a nosotros nos gusta. Este piso es un piso tipo adoquinado, no está pegado con cemento, pero obviamente usamos la piedra natural, ¿no? Para que tenga esa permeabilidad. ¿Cómo se pega si no es con cemento? Se asienta sobre una capa de arena. Obviamente primero se hace toda la terracería, como si fuera a recibir un adoquinado, y al final se asienta con arena fina para que llegue a, digamos, acoplarse. Y todas las uniones se rellena con arena, y lo que esperamos es que con el tiempo se llene Se ve de increíble, ¿eh? vegetal, Se ve de increíble. pasto. Y combina muy bien con la casa. ¿El tono de la piedra es la misma? Es la Sí. misma piedra, pero este formato nos gusta mucho, que ya es cortado, digamos, se lo pedimos a los proveedores de la laja, con este formato de 5 centímetros por largos que sea, ¿no? Para que no haya desperdicio. Buenísimo. Entonces es una calle central y los lotes quedan a los lados. Sí, Sí, a los costados. 5 sí. casas de este lado y 5 casas de este otro. Fresco, ¿eh? Bastante fresco. ¿Y la calle cuánto mide? ¿8? 6. 6. 6. 6. Está perfecto. Bueno, pues vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Fíjense la textura de la piedra. Está trabajada, ¿verdad? Como que le dan ahí con el cincel. Sí, la van cortando con el cincel, la van haciendo, el grosor es casi uniforme y ya los cortes pues lo van cortando con esmeril y aquí lo vamos ajustando. Que la textura también quede no tan plano, sino tiene esa texturita, ¿no? Está muy coqueta. Y ya las están vendiendo, ¿verdad? Las Sí, casas. sí, esta ya está vendida. De hecho, la entregamos la próxima semana. Excelente. Antes de que Es- se las quiten. Aquí está. Antes de que ya nos dejen entrar. Sí, Siéntanse afortunados. sí, sí, exacto. Adelante. Bueno, la idea que hicimos en el diseño fue crear un corredor. Aquí sería como un distribuidor. Y para generar la sala comedor, para que quede un ambiente, digamos, le decimos monoespacio. Monoambiente. Esta es la sala y este es el comedor. Y dejamos aquí una terraza donde podemos abrirlo y se genera un poquito de más amplitud. Qué interesante que introducieron el material, ¿verdad? O sea, el multiplaste está también aquí adentro. Sí. Sí, fue todo un reto porque obviamente como lo queríamos dejar tal cual natural, para que no se manchara, cuidado con los trabajadores, para que no, cuando se pegara la loseta, ¿No? no se manchara, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la cocina, que desarrollamos como una barrita para que fuera desayunador, y bueno, una cocina integral. Toda la casa le pusimos, de la cisterna le pusimos hidroneumático,
Entonces, debajo de la escalera dejamos una especie de bodeguita. Un poco sí, ahí va el hidro. Sí, aquí está el hidro. Excelente. Aquí está el centro de cargas. El refri lo taparía y sirve que le da ventilación, digamos, al refrigerador. Ahí va el refri, ok. Sí. ¿Qué dimensiones tiene este espacio, por ejemplo? Aquí tenemos 260 Ajá. por 360. 260 por 360. ¿Y de 360. altura? De altura tenemos 347. 2.40. 247. perdón. 247. 247. Sí, no estoy Es- tan alto. Ya casi choco. Sí, 247, de acuerdo. Sí. Una de las razones por esa Interesante la altura. distribución, ¿eh? Ujú. Una pregunta. Cuando estaban diseñando, ¿no pensaron en la recámara en planta baja que muchas veces se pide? Ustedes se fueron por una distribución sin recámara en planta baja y ya se vendió la casa. Sí. Pues de hecho sí, originalmente hicimos muchos proyectos y sí existía un proyecto con una recámara en planta baja y una cocina un poco más integrada al espacio, sala, comedor, cocineta. Pero bueno, dadas las condiciones después con el presupuesto y pues conociendo un poco a la gente, cómo se mueve acá en San Cristóbal, pues se decidió que quedara mejor como cocina, ¿no? Es que se Cocina. siente muy amplia. Sí. Y que al final en algún otro proyecto de las mismas 10 casas pudiera adaptarse una recámara en la planta baja y tener una cocineta en esa parte de allá. Ok. Me gusta, ¿verdad? La ventana alta, que no estás viendo al coche, ves a los frenos. Ujú. Luego también esto está muy bonito, cómo se integra, ¿verdad? Como tallada la escalera, Así es. como la arquitectura de los monasterios, quizá también un poco, ¿verdad? De lo que hay acá en San Cristóbal. Sí, de hecho aquí fue un reto porque el baño está debajo de la escalera en una parte, entonces fue bastante complicado mostrárselas al trabajador para que lo pudiera desarrollar. Este es el baño completo de la planta baja. Ah, es completo. Sí. Entonces la escalera la tratamos de ocultar con esta losa baja porque aquí quedaba un escalón todavía. Pues bastante bien, Y aprovechamos para hacer una cascada, la regadera de cascada. claro. Aquí sí solamente dejaron un poquito el testigo de la escalera, Sí. pero si hubiesen querido lo eliminan completamente. Nos modificaba un poco la taza porque queríamos que quedara oculta aquí y que quedara amplia, que no se sintiera muy reducido para cuando estés utilizándola. Ya, no, está perfecto. ¿Y cabes perfecto ahí? Sí, Un 1 metro por 90 1 metro por 90 libres. libres. Perfecto. Igual el baño con su buena ventilación. No, está Sí. perfecto. ¿Aquí qué dimensión tenemos? Aquí este tiene 50 y aquí yo creo que tenemos como 80, 1,40. 1,40, sí, se siente amplio. Y qué bonito también la puerta, ¿verdad? Me gustó el diseño del marco de madera con la puerta blanca. Sí, Es un buen toque. sí, queríamos como que hubiera un contraste para que se viera la puerta un poco. Obviamente, pues fue una sorpresa que sí se ve interesante. Que sí quedó bien. Sí, No, sí. También la idea, un poco de la idea es que pues vienes, compartes casa con 10 familias más, pero también esta parte de que entras a tu casa y ya estás como dentro, ¿no? No ves todo hacia afuera, todo lo que pasa en el exterior. Esa es la idea de las ventanas en la parte alta. Entonces, que te encierres más hacia lo que es tu casa. me gusta eso a mí. Muy bien. Muy Y aquí bien. tenemos acceso a la planta alta. Ujú. Adelante, adelante. La madera es de pino, ¿verdad? Muy bonita. Sí. La de la puerta es pinabeto. Los escalones muy bien trabajados para que compartan el contacto del carpintero. Muy bonita la escalera. La escalera es de pino de la región. Y las luces de cortesía también muy bien integradas. Excelente. Ese es el vestíbulo para entrar a las recámaras y al baño que tenemos en la planta alta. La casa tiene 3 recámaras y 2 baños completos, uno en planta baja y uno en planta alta. Entonces, aquí están las 3 recámaras Sí. y el baño y el baño compartido. compartido. La recámara principal es esta, que es la más grande. La recámara 2
y una alcoba, ¿no? Que está arriba de la cocina. Y el baño lo dejamos arriba del otro baño para la cuestión de las instalaciones. Y bueno, se nos olvidó comentar, en el acceso cuando entramos tiene una charola para las instalaciones, por eso nos queda más bajo. Entonces tratamos de jugar un poco con las alturas, digamos, de las luces. Esta altura también, este juego es muy bonito, ¿eh? Esta doble altura con la luz indirecta. Muy, muy bien. Bueno, ¿entramos aquí? ¿Así? A ver, cuenta Ese es el número baño. 1. El baño, ok. Entonces, un segundito. Este baño tiene 1,50 de ancho por 2,65 de largo. ¿Y la regadera es piedra o es un azulejo? Es azulejo, Es azulejo. se llama Santa Mónica, Parece cantera. de Interceramic. Nos gusta mucho, hay varios tonos. Te iba a decir cómo la sellaste para que no tengas humedades, pero no. Me engañaron. Me engañaron, Interceramic. Qué bueno. Igual aquí dejamos un escalón para la regadera, para no tener sardinel. Súper importante. La jabonera pegada en la esquina me gusta también. Sí. Y el lavamanos, fíjense, entras al baño y no ves el sanitario. Eso Sí, está bueno también. eso es lo que buscábamos, que no se notara tanto abajo como arriba. Qué bonito el juego de la escalera, fíjense, el papelillo. Los escalones Y de mira que madera. no te has dado cuenta de un detalle. ¿Ah, sí? En la escalera. A ver, cuéntame. Cómo venimos subiendo con la madera Ajá. y vienen las huellas con madera y la integramos con el piso, la loseta cerámica en ¿Sí? esta parte. O sea, este escalón, este último, que es el que, pues de repente, ¿cómo termina? Terminamos con loseta, y pues decidimos hacer este detalle que nos parece algo muy, muy bonito y que no se dan cuenta del cambio de material. Claro, claro, ¿no? Y es una forma muy elegante de cortarlo, ¿no? Como una cenefa o algo más intencionado. Digamos Sí, que ¿no? la loseta es completa, esa loseta de cerámica Ajá. es completa y ya el ajuste fue con la madera. Perfecto. Sí, ¿no? Y luego continúa otra vez la madera, entonces me encantó. Hasta el muro bajo, ¿verdad? Es un buen Sí. gesto. ¿Cuánto Sí. mide ese muro? Yo como 60 60 centímetros. centímetros. Sí, 70, ¿verdad? 70 centímetros. O sea, no hacerlo tan alto para que no encierre tanto la escalera, ¿verdad? Exacto. Como que buscábamos que la escala, no sé si lo hacíamos más alto, se rompía un poco la escala de este espacio. Del espacio. Y también, bueno, mucha gente menciona la seguridad, ¿no? La seguridad con los barandales, que si los niños se pueden. Y entonces, bueno, hemos utilizado en varias casas este tipo de muro bajo como una protección, ¿no? Un barandal. Y nos da ese detalle. Luego dicen que en este canal no nos gustan los barandales. A ver, no, sí nos gustan, ¿no? Son necesarios. Sí, Muchas veces decimos bromas. sí. Si me preguntas, no lo pondríamos, pero Sí. Bueno, no nos gustan, pues. Sí. Bueno, no nos gustan mucho, pero lo debemos poner. aquí está la recámara principal. Que igual, aquí tenemos 340 libres por 385. Ok. Integramos el closet y aquí podría caber hasta una cama king. Esta idea se me hace que se las voy a robar. Está muy bonito eso, ¿no? O sea, Adelante. se ve como si lo hubieras comprado en Ikea, ¿verdad? Es un mueble, sí, un muy buen mueble. Oye, y las personas que compraron la casa, ¿no les costó trabajo como entender el acabado? ¿No les dijeron nada del acabado de que, oye, así se queda? Sí, algunos que han visto la casa dicen, no se va a pintar, la verdad es que queremos que no, pero obviamente aquí al interior pudieran pintarlo a su gusto, pero sí les pedimos que la fachada no se toque, digamos, para que vaya siendo una como escultura, ¿no? O sea, que las casas se vayan, al estar todas terminadas, se vea como muy integrado todo. Pues la verdad, se siente como este estilo que ahorita se está usando, Japandi, estas mezclas entre nórdico, oriental, se ve muy elegante. Ahorita ya con la lámpara, o sea, no necesitas hacerle nada realmente. Creo que es una cuestión de educación, ¿verdad? De educarnos a entender que es un acabado, Es un acabado. y es un acabado fino, no nomás es un acabado. O sea, no cualquiera te hace esto, ¿sabes? Sí. Este es el mismo Multiplast, Ajá. pero le pusimos 2 bultos de cemento gris para que agarrara este tono gris. Te digo, no cualquiera, o sea, necesita mucho
mucho arte, ¿no? O sea, proporciones. Se ve muy elegante, ¿eh? Pareciera que es un cemento pulido o alguna cosa así. Muy, muy bonito. Pues queda cómodo. Vamos a ver las otras dos. Vamos a ver las otras dos. Esta es la segunda recámara. Y le hicimos el mismo detalle aquí en donde va la cabecera. Aquí ya dejamos el espacio para el closet. No lo incluimos en el costo de la casa porque ya se estaba saliendo de competencia, digamos, ¿no? Ajá. Sí, ya ese que lo hagan ellos cuando pueden, ¿verdad? Sí. Y esta ventana la dejamos un poco alta pensando en que las vistas, cuando estés acostado, pues veas, no sé, las nubes, ¿no? No veas tanto la suciedad un poco a veces de la ciudad, la contaminación visual. La contaminación es más bonita. Sí, de acuerdo, ¿no? Pues esas faldas del cerro están hermosas. Sí. Genial, genial, genial. Y aquí te cabe una cama, hasta una cama queen, perfectamente con sus burós, Sí. ¿no? A los lados. Es lo que de repente la gente viene y ve y dice, es que es muy pequeño, pero ya amueblado ya te da Cambia. la dimensión. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Esta tiene 3 metros de ancho Ajá. por 3,41 hasta el closet. Hasta el closet. En el closet. Digamos que si son menos 60 serían 80. 2,80. Bueno, está bien, puedes caminar todavía. Lo importante es que tienes buen muro cabecero también. Sí, sí buscamos como que fuera muy eficiente la medida de la recámara para que cupiera pasillos, para los burós, la cama, hasta la queen, como dices, queen, perdón, y dejar los pasillos funcionales, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. Y es que son 140 metros, ¿verdad? Son 114 metros de construcción. Ah, 114. 114. No, sí, no son muchos. No, O sea, tenemos 50 metros en planta baja y 53 metros en planta alta. Oye, pues es una muy buena distribución, ¿eh? Si ponen los planos por ahí, a alguien le va a dar impresión pantalla y se va a poner... Es que 114 está excelente. Sí. Está excelente. Sí, obviamente, como te digo, buscábamos que sea eficiente, pero no salirnos de competencia. Entonces, llegar a un mercado donde existen los créditos, ya sea Infonavit, bancario o Viste. Entonces, siempre buscamos no desfasarnos en esos rangos de precios. A ver, no les he preguntado todavía cuánto cuesta la casa. Vayan sacando la pluma, hagamos el ejercicio de que todos apunten, atinen el precio, el que más se acerque se gana la casa, ¿verdad? Claro, con el crédito que necesita. Se la Saludos, llevan. Santander. Muy bien, muy bien, muy Sí, bien. también algo muy importante que siempre nos gusta es la cuestión de las ventanas. O sea, tampoco es, todas las ventanas son exactamente iguales, son un modelo estándar, no. O sea, tratamos de siempre hacer lo necesario por la iluminación y la ventilación, ¿no? Y no tener ventanas tipo, ¿no? Porque eso es lo que también mucho se da cuando ya es una casa en venta, como, bueno, tienes el estándar y la vas colocando, y nosotros tratamos de que lo que siempre sea de la manera más eficiente y las ventanas diferentes, ¿no? Entonces, Se siente como una casa hecha a la medida, sí. ¿verdad? En Estados Unidos muchas veces las casas se construyen solamente con las ventanas estandarizadas, Así que es. prácticamente tienen 10 modelos y tienes que construir todas tus casas con los mismos 10 modelos de ventanas, ¿no? Sí. Sí, pues incluso acá igual, ¿no? Cuando son casas tipo. Esta es la tercera recámara. Allá va el closet. Que Ajá. allá va el closet, también le llamamos que es pues la alcoba, es un poco más pequeña. Pero bueno, pues igual también cómoda, tiene también el área y te cabe una queen sin ningún problema. Está bien, el hijo que ya se va, así el que ya está a punto de irse a la universidad, lo mandan por aquí un ratito y ya después la habitación queda sola. Y ya después era estudio, Ajá. sala de TV o algo así. O el gandaya también la ocupa, ¿verdad? Sí, o la Sí. gandaya. Sí. Este va a ser mi estudio. Sí. Está Y bueno, muy bien. La planta alta, la tercera planta, que es otra cosa que hemos visto Ay, qué bonito. que puede funcionar bastante muy bien, es un rooftop. Sí, Excelente. adelante. A ver. Hoy estuve con otro arquitecto viendo casas también a la venta, entonces más o menos tengo una referencia.
Sí. ¿Qué puede ser? Va a estar entre 3 y 4. Entre 3 y 4, Ok. o estamos abajo de 3. Estamos abajo de 3. Estamos abajo de Estamos 3. abajo de 3. No quería decirlo porque dije, no, al rato si está arriba me van a ver feo. Pero mira, tienes estas sorpresas, Qué ¿sabes? Y de belleza. San Sí, sí, sí. Cristóbal. Sí. Aquí la idea es que tenga vistas a la ciudad. Obviamente esta casa, como es la primera, tiene estas vistas, pero las siguientes casas van a tener muros más altos para no interrumpir visualmente entre vecinos. Ajá. Pero lo que buscábamos era que vieras el cielo, ¿no? El cielo, las montañas, ves Santo Domingo, la catedral, el Musac. Esta casa es privilegiada en este lugar. Sí. Está bellísima. Que la verdad, si yo la comprara, yo levantaba esos 2 muros a esta altura. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Sí. Yo sí me encierro. Y quizá le abro unas ventanas como esa para ver por allá la catedral. Bueno, te damos la casa 5, Ándale, yo me voy a entonces. la 4. Sí. Esta es la 1, yo quiero la 4. Sí, esa tiene esos muros, que es lo que me gusta más porque tienes pierdes dónde estás, ¿no? Pierdes donde estás. Ajá. Y bueno, aquí dejamos el patio de lavado para que tengan, obviamente está el lavadero, espacio para lavadora, secadora y el calentador de gas. Excelente. Y lo dejamos descubierto porque aquí se acostumbra mucho a manejar el tendido de la ropa, ¿no? Entonces, Y aquí quisimos- tiendes. Sí, aquí pueden tenderlo y ya Ajá. queda súper bien. Excelente. Entonces, a ver, 2,800, 2,955, 1,200. ¿Esta o las otras? Esta. Este. Claro, porque se va subiendo el precio conforme se va Sí. vendiendo Así una. es. Sí. Ujú. Claro. Ahorita tenemos en preventa las casas, digamos que pueden todavía apartarla antes en lo que estamos construyendo y en ese precio la tenemos en 2,079,000 pesos. 2,079,000 pesos. Así es. Si en algún caso no se vendiera y la terminamos, están en 2,200,000. Obviamente les damos facilidades si la apartan de cambiar el color de la loseta, hacer algunas modificaciones no estructurales, pero sí a su gusto, digamos, de quien la quiera adquirir. Excelente. Sí. Pues está muy buen precio. Y si los quieren contratar para construir aquí en la zona, ¿en cuánto sería más o menos el costo por metro cuadrado de algo como esto? ¿Verdad? Así como está esta, Ajá. más o menos 11,000 pesos. 11,000 El precio pesos. de ahorita 2024 por metro cuadrado. Está bastante bien. Sí. Ya, nos gusta poner, por ejemplo, aquí ya no pudimos poner calentador solar, pero está el espacio, por eso quedó ahí con los muros más bajos y obviamente con closets, o sea, ya requiere. Sí. No, pues está buenísimo. Muchas felicidades, porque se ve que va a ser un muy buen desarrollo, Gracias. que prácticamente están garantizando la plusvalía a las personas que compran aquí. Sí, gracias. Además, ser una calle muy tranquila, ¿verdad? Que se siente privada. Sí. ¿Y cómo los podemos contactar para comprarnos unas 2 o 3? Pues estamos en Instagram, en _confine, o en Facebook, confine.arc. Excelente. Arquitectos, muchísimas gracias por compartirla, ¿eh? Gracias a ti Gracias. por la visita. Es un honor que estés aquí con No, nosotros. para nosotros. Esperemos seguir conociendo más de sus obras en un futuro muy próximo. Así es. Gracias. Gracias. Hasta muy pronto, jóvenes. Espero que les haya gustado el video. Vayan a seguirlos en las redes sociales. Y si hay alguien que quiera comprar una casa aquí en San Cristóbal de las Casas, creo que esta trae mucho potencial. Gracias. Cota Paredes, adelante. Hasta pronto.